Altitud: 3.842 metros sobre el nivel del mar. Lago Titicaca, frontera Bolivia-Perú. El geólogo Robert Ballard está dentro de un sumergible de aguas profundas, descendiendo lentamente hacia el fondo del lago más alto del mundo navegable. Año 2000. Misión: mapear topografía subacuática usando sonar de última generación. Y entonces lo ve. En la pantalla del sonar, a 30 metros bajo la superficie, aparece algo que no debería estar ahí. Líneas rectas, ángulos perfectos, estructuras que parecen construidas, muros de piedra, caminos pavimentados, plataformas escalonadas, todo bajo el agua, a casi 4.000 metros de altitud. El lago que supuestamente siempre estuvo exactamente donde está ahora. Ballard toma fotografías, coordenadas exactas, prepara reporte preliminar para National Geographic, que financió la expedición. 2 semanas después, gobiernos de Bolivia y Perú emiten declaración conjunta. Zona es culturalmente sensible. Exploraciones adicionales requieren permisos especiales que actualmente no se otorgan. Las fotografías de Ballard nunca se publican completamente, pero la pregunta permanece, gritando desde el fondo del lago: ¿qué ciudad hundida descansa bajo las aguas del Titicaca? ¿Cómo llegó ahí? ¿Y por qué su existencia aterroriza tanto a quienes controlan la narrativa histórica oficial? Hagamos un compromiso. No te vayas de este video sin dejarnos tu opinión sincera sobre nuestro contenido. ¿Qué te gustó? ¿Qué crees que podemos mejorar? Tu voz es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Si este video te despertó curiosidad, regálanos un like y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias y datos que casi nadie te cuenta. Estamos aquí por ustedes y cada comentario tuyo nos ayuda a crear algo aún mejor. Lo que estás a punto de descubrir no es especulación religiosa, es geología forense. Evidencia física que la ciencia oficial prefiere ignorar porque valida exactamente lo que Génesis capítulo 7 describe. Pero antes de sumergirnos en las pruebas, necesitas saber algo crucial. Algo que cambiará cómo ves cada montaña, cada lago, cada piedra en los Andes. Hay un secreto geológico que pocos conocen, que menos entienden y que instituciones académicas evitan discutir abiertamente. Los Andes no siempre estuvieron donde están ahora. Hace aproximadamente 12.000 a 15.000 años, exactamente la época que correlaciona con cronologías del diluvio basadas en genealogías bíblicas, algo catastrófico sucedió. Placas tectónicas que habían estado estables durante milenios se desplazaron violentamente. El altiplano andino se elevó cientos, posiblemente miles de metros en período geológicamente instantáneo. Lagos que estaban a nivel del mar se encontraron súbitamente a 4.000 metros de altitud. Ciudades costeras se convirtieron en ruinas de montaña. Sedimentos marinos quedaron atrapados en picos que tocan las nubes, y fósiles de criaturas marinas, ballenas, delfines, peces oceánicos, quedaron enterrados en lugares donde no tienen ningún derecho a estar, a menos que hubo un diluvio global, exactamente como Génesis describe. Un cataclismo que no solo inundó tierra, sino que reorganizó su geografía completamente. Y si eso es verdad, si evidencia geológica confirma narrativa bíblica, entonces no solo valida el relato de Noé, valida todo. El juicio divino, la destrucción de civilización prediluvio, la necesidad de reseteo completo de humanidad. Mantén esa idea en mente, porque cada evidencia que verás a continuación apunta exactamente a esa conclusión. No porque queramos que lo haga, sino porque la roca, el sedimento, la estratificación geológica no puede mentir. Pero antes de examinar las evidencias específicas, necesitas entender por qué esta información es tan controversial.
por qué instituciones científicas se resisten violentamente a considerar diluvio global como explicación geológica. No es solo sesgo antirreligioso, aunque eso juega un papel. Es algo más fundamental. Admitir diluvio global destruye paradigma sobre el cual geología moderna fue construida. La teoría del uniformitarismo. Propuesta por Charles Lyell en 1830, uniformitarismo afirma que procesos geológicos ocurren gradualmente, a ritmo constante, durante millones de años. El presente es la clave del pasado. Montañas se forman lentamente, cañones se excavan gradualmente. Sedimentos se depositan capa por capa durante eras. No hay catástrofes globales, no hay eventos súbitos que reorganizan geografía planetaria. Todo es lento, predecible, uniforme. Esa teoría se convirtió en fundamento de geología moderna. Y también, convenientemente, en argumento contra narrativa bíblica del diluvio. Si todo toma millones de años, entonces Tierra tiene miles de millones de años. Entonces diluvio global hace 4500 años es imposible. Entonces Génesis es mito, no historia. Pero aquí está el cliffhanger que todo geólogo honesto debe enfrentar. Evidencia física en los Andes y en múltiples lugares del mundo no encaja con uniformitarismo, encaja perfectamente con catastrofismo. Con evento súbito, violento, global, que reorganizó geografía planetaria en meses, no en millones de años. Específicamente, sedimentos marinos a 6000 metros de altitud en los Andes, estratificación que sugiere deposición rápida, no gradual. Fósiles marinos en contextos imposibles, según cronología uniformitarista, evidencia de elevación tectónica masiva y súbita, marcas de erosión acuática en altitudes extremas. Cada una de estas evidencias, examinada honestamente, apunta hacia un solo evento, diluvio global, exactamente como Génesis 7 describe. Y aquí está por qué esto aterroriza a establishment científico. Si diluvio es real, entonces Biblia es históricamente confiable en sus narrativas más fantásticas. Si diluvio es real, entonces existió civilización prediluvio que fue destruida, exactamente lo que textos antiguos de múltiples culturas afirman. Si diluvio es real, entonces cronología de millones de años colapsa. Tierra es mucho más joven, humanidad es mucho más joven. Y todo el edificio de evolución darwiniana que requiere eras vastas de tiempo se tambalea. Por eso evidencia es ignorada, por eso hallazgos son clasificados, por eso científicos que cuestionan uniformitarismo son marginalizados. No porque evidencia sea débil, sino porque es demasiado fuerte y demasiado disruptiva. Ahora, con eso en mente, veamos exactamente qué evidencias están gritando verdad que pocos se atreven a escuchar. Capítulo 1. Sedimentos marinos en picos andinos. La evidencia imposible. Comencemos con la evidencia más simple, más directa, más imposible de ignorar. Fósiles marinos. En las cimas de los Andes. A altitudes donde no deberían existir bajo ninguna circunstancia según teoría uniformitarista. Evidencia 1. Monte Aconcagua. 6.961 metros, punto más alto de los Andes. Punto más alto del hemisferio occidental, cerca del límite entre Argentina y Chile. En 1985, expedición geológica liderada por Dr. Marcelo Zárate encuentra estratos sedimentarios en flancos de Aconcagua, conteniendo fósiles de criaturas marinas, específicamente amonites, bivalvos y braquiópodos, criaturas que vivían en océanos profundos, a casi 7000 metros de altitud. Explicación uniformitarista. Sedimentos se depositaron cuando esa área estaba bajo el mar, hace millones de años. Luego, lentamente, montaña se elevó mediante procesos tectónicos graduales durante eras. Problema con esa explicación. Fósiles están excepcionalmente bien preservados.
no muestran compresión extrema que millones de años de presión tectónica causarían. Están como si hubieran sido enterrados rápidamente, bajo condiciones catastróficas, y luego elevados súbitamente. Exactamente lo que esperarías de diluvio global, seguido de elevación tectónica rápida durante o inmediatamente después del evento. Evidencia 2. Altiplano boliviano. 4.000 metros, región extensa entre Perú y Bolivia, hogar del lago Titicaca, completamente cubierta con sedimentos que geólogos llaman depósitos lacustres, sedimentos de lago. Pero análisis detallado revela algo inquietante. Entre las capas de sedimento lacustre hay estratos delgados conteniendo sal marina, no sal de lago, sal oceánica, con composición química idéntica a agua de mar moderna. ¿Cómo llegó sal oceánica a 4.000 metros de altitud en medio de continente? Uniformitaristas no tienen respuesta coherente. Sugieren vagamente conexión antigua con océano, pero no pueden explicar cómo o cuándo sin contradecir su propia cronología. Explicación catastrófica del diluvio. Durante diluvio, aguas oceánicas cubrieron altiplano. Depositaron sal y sedimentos marinos. Cuando aguas se retiraron y tierra se elevó tectónicamente, sal quedó atrapada entre sedimentos lacustres posteriores. Simple, coherente y encaja perfectamente con evidencia física. Evidencia 3. Fósiles de ballenas en Andes peruanos. En 2011, paleontólogos encuentran cerca de Pisco, Perú, cementerio de fósiles marinos que incluye ballenas, tiburones, focas y tortugas marinas. Altitud del sitio, aproximadamente 400 metros sobre nivel del mar actual. Explicación oficial. Área estaba bajo el mar hace millones de años. Pero aquí está el detalle que Official Explanation ignora. Muchos fósiles muestran evidencia de muerte súbita y enterramiento catastrófico. Esqueletos completos, articulados, en posiciones que sugieren fueron sepultados vivos por flujo masivo de sedimento. No muerte gradual y fosilización lenta durante millones de años. Muerte súbita. Enterramiento instantáneo. Exactamente lo que diluvio causaría. 3 ejemplos. 3 ubicaciones. Misma historia. Criaturas marinas murieron súbitamente. Fueron enterradas rápidamente bajo toneladas de sedimento. Y luego tierra, donde fueron enterradas, se elevó a altitudes masivas. Todo apuntando a un solo evento catastrófico, no a millones de años de cambio gradual, sino a diluvio, rápido, violento, global, exactamente como Génesis 7 describe. Capítulo 2. Lago Titicaca. El lago que no debería existir. Lago Titicaca. El lago navegable más alto del mundo. 3.812 metros sobre nivel del mar. Aproximadamente 8.300 kilómetros cuadrados de superficie. Es anomalía geográfica. Lago masivo en medio de montañas, rodeado por picos que alcanzan 6.000 metros. Pero las anomalías no terminan ahí. Anomalía 1. Fauna marina, en lago de agua dulce. Titicaca contiene especies que no deberían estar ahí. Específicamente, orestias, peces que muestran características evolutivas de peces marinos, no de lagocrustáceos con similitudes a especies oceánicas, moluscos con conchas que recuerdan especies marinas. Biólogos han debatido durante décadas cómo estas especies llegaron al lago a 4.000 metros de altitud, rodeado completamente por tierra. Teorías incluyen migración antigua a través de ríos que ya no existen, o aislamiento hace millones de años cuando área estaba conectada con océano. Ninguna explicación es satisfactoria porque requiere escenarios geográficos que contradicen evidencia geológica actual. Pero hay explicación más simple. Lago Titicaca fue parte del océano, recientemente, geológicamente hablando. Durante diluvio, aguas cubrieron región completamente.
Cuando aguas se retiraron y altiplano se elevó tectónicamente, Titicaca quedó aislado, lago residual de océano que había cubierto área. Especies anómalas no son anómalas. Son sobrevivientes marinos atrapados en lago cuando geografía cambió catastróficamente. Anomalía 2. Salinidad residual. Agua de Titicaca es técnicamente dulce, pero contiene niveles detectables de salinidad que son inusuales para lago de agua dulce a esa altitud. Análisis químico muestra trazas de sales que son consistentes con agua de mar diluida, no con agua dulce pura. Como si lago fuera océano hace relativamente poco tiempo, y sal está siendo gradualmente diluida por ríos de agua dulce que alimentan lago. Exactamente lo que esperarías de residuo oceánico post-diluvio. Anomalía 3. Estructuras sumergidas, regresando a hallazgo de Robert Ballard en 2000. Ruinas bajo el agua, a 30 metros de profundidad. Líneas rectas, ángulos perfectos, construcciones humanas. ¿Cómo llegaron ahí? Opción 1. Fueron construidas cuando nivel del lago era 30 metros más bajo. Luego el lago subió gradualmente. Problema: no hay evidencia geológica de que Titicaca haya fluctuado 30 metros en tiempos históricos sin causa catastrófica. Opción 2. Fueron construidas a nivel del mar, antes del diluvio. Cuando diluvio vino, ciudad fue inundada. Cuando aguas se retiraron y altiplano se elevó, ciudad quedó bajo lago residual a 4.000 metros de altitud. Esa opción encaja perfectamente con evidencia geológica de elevación tectónica súbita, presencia de fauna marina en lago, salinidad residual, sedimentos marinos en región y narrativa bíblica de civilización prediluvio que fue destruida. Todo conecta, todo tiene sentido. Cuando dejas de forzar evidencia a encajar en uniformitarismo y permites que hable por sí misma. Lago Titicaca no es solo lago bonito en montañas, es testigo silencioso de cataclismo global, de civilización perdida, de elevación tectónica que reorganizó continente. Es evidencia física de que Génesis 7 no es mito, es historia documentada en piedra, agua y sal. Capítulo 3. Estratificación sedimentaria. Cuando millones de años se convierten en meses, uno de los pilares del uniformitarismo es estratificación sedimentaria, capas de roca que supuestamente se depositaron lentamente durante millones de años. Cada capa representa era geológica, cientos de miles, millones de años, o eso nos dicen. Pero cuando examinas estratificación en los Andes y en otros lugares del mundo, historia es diferente. Evidencia: 1. Capas sin erosión entre ellas. Si capas sedimentarias se depositaron durante millones de años, con enormes periodos de tiempo entre cada capa, deberíamos ver evidencia de erosión. Lluvia, viento, ríos, todos erosionando superficie entre deposiciones. Pero en muchas formaciones andinas, capas están perfectamente superpuestas, sin erosión visible entre ellas, como si fueron depositadas una tras otra, rápidamente, sin tiempo significativo entre deposiciones. Exactamente lo que esperarías de evento catastrófico, depositando múltiples capas en rápida sucesión. Como diluvio, no lo que esperarías de millones de años de deposición gradual. Evidencia 2. Fósiles poliestratos. En varias ubicaciones andinas hay fósiles que atraviesan múltiples capas sedimentarias verticalmente. Árboles fosilizados de pie, con raíces en una capa y tronco extendiéndose a través de múltiples capas superiores. Pregunta obvia: ¿cómo árbol permanece de pie durante millones de años mientras sedimento se deposita lentamente alrededor? No puede. Se pudriría y caería mucho antes, a menos que múltiples capas se depositaron rápidamente, en semanas o meses, enterrando árbol antes de que se descompusiera.
exactamente lo que diluvio causaría. Flujos masivos de sedimento depositando múltiples capas rápidamente, enterrando árboles, animales, estructuras, todo bajo toneladas de material en cuestión de días o semanas. Evidencia 3. Orden de fosilización. Uniformitarismo predice que fósiles en capas inferiores son más antiguos, capas superiores más recientes. Y generalmente eso es lo que vemos. Pero uniformitaristas interpretan esto como evolución durante millones de años. Catastrofismo del diluvio ofrece interpretación alternativa. Durante diluvio, criaturas fueron enterradas en orden de movilidad y hábitat. Criaturas marinas del fondo oceánico, enterradas primero, capas inferiores. Criaturas terrestres más lentas, enterradas después, capas medias. Criaturas terrestres más rápidas y aves, enterradas al final, capas superiores. Mismo patrón de estratificación. Dos interpretaciones radicalmente diferentes. Una requiere millones de años y fe en gradualismo sin evidencia de erosión entre capas. Otra requiere meses y encaja perfectamente con evidencia de deposición rápida. ¿Cuál es más científica? ¿La que se ajusta a evidencia física o la que se ajusta a paradigma preconcebido? Geología honesta debería seguir evidencia donde conduce, y en los Andes, evidencia conduce a deposición sedimentaria rápida, masiva, catastrófica. Exactamente lo que diluvio de Noé produciría. Capítulo 4. Tiahuanaco bajo el agua. La ciudad que recuerda el diluvio Tiahuanaco. Ruinas megalíticas en Bolivia, junto al lago Titicaca. Oficialmente construida alrededor de 300-500 d.C. por cultura tiwanaku. Pero evidencia física cuenta historia diferente. Historia que conecta directamente con diluvio. Evidencia 1. Marcas de erosión acuática. Bloques masivos de Tiahuanaco, algunos pesando más de 100 toneladas, muestran erosión que solo agua puede causar, no erosión por lluvia. Erosión por submersión prolongada. Patrones específicos, surcos horizontales consistentes con acción de olas. Desgaste desigual que sugiere partes estuvieron bajo agua mientras otras estaban expuestas. Sedimentación en grietas que es consistente con depósito acuático, no eólico. Como si Tiahuanaco estuvo parcialmente sumergida durante periodo significativo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Lago Titicaca actualmente está a kilómetros de Tiahuanaco, y nivel del lago no ha cambiado significativamente en tiempos históricos documentados, a menos que Tiahuanaco fue construida antes del diluvio, cuando Altiplano estaba a nivel del mar o cerca de él. Durante diluvio, ciudad fue inundada, sumergida bajo aguas catastróficas durante meses. Cuando aguas se retiraron y Altiplano se elevó tectónicamente, Tiahuanaco quedó a 4.000 metros de altitud, con marcas de erosión acuática preservadas. Evidencia 2. Alineación astronómica obsoleta. Estructuras de Tiahuanaco están alineadas con posiciones de estrellas y sol que no corresponden a época Tiwanaku, 300-500 d.C. Corresponden a época mucho más antigua, aproximadamente 12.000-15.000 años atrás. Coincide perfectamente con cronología del diluvio basada en genealogías bíblicas. Sugiere que Tiahuanaco fue diseñada y construida en era prediluvio, por civilización que tenía conocimiento astronómico avanzado. Civilización que Génesis describe existiendo antes del diluvio. Descendientes de Caín, posiblemente influenciados por Nefilim. Evidencia 3. Bloques desplazados violentamente. Varios bloques masivos en Tiahuanaco están fuera de posición original, movidos, desplazados, no por erosión gradual, sino por fuerza tremenda, como onda masiva de agua, tsunami, onda de diluvio, suficientemente poderosa para mover bloques de 100 toneladas. Exactamente lo que Génesis 7:11 describe.
Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fuentes del grande abismo. Terminología que sugiere no solo lluvia, sino erupciones masivas de agua desde bajo tierra. Actividad tectónica catastrófica. Tsunamis globales. Tiahuanaco no es solo ruina antigua. Es testigo físico de cataclismo global. Construida antes del diluvio, inundada durante el diluvio, elevada después del diluvio. Preservando evidencia que uniformitarismo no puede explicar, pero que narrativa bíblica predice perfectamente. Capítulo 5. Puma Punku. Precisión que sobrevivió al cataclismo. Si Tiahuanaco es testigo del diluvio, Puma Punku es evidencia de lo que existió antes. Bloques tallados con precisión que rivaliza tecnología moderna. Ángulos perfectos, superficies pulidas, ranuras complejas, precisión que sugiere civilización prediluvio, tenía conocimientos técnicos que perdimos. Conocimientos que Génesis 4 menciona tangencialmente, y Tubal-Caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Metalurgia avanzada, antes del diluvio. Pero Puma Punku también muestra evidencia de destrucción catastrófica. Evidencia 1. Bloques dispersados caóticamente. Bloques que claramente pertenecen a estructura mayor, están dispersados en área amplia. Como si estructura original fue violentamente destruida y bloques fueron arrojados, no por erosión gradual durante millones de años, sino por evento súbito, violento, catastrófico, diluvio, específicamente onda de tsunami asociada con fuentes del grande abismo rompiéndose. Fuerza suficiente para dispersar bloques de 100 plus toneladas como si fueran juguetes. Evidencia 2. Sedimento entre bloques. Entre bloques dispersados de Puma Punku hay capas de sedimento que análisis muestra fue depositado rápidamente, no gradualmente durante eras. Sedimento contiene mezcla de materiales que sugiere fue transportado por flujo masivo de agua desde múltiples ubicaciones. Exactamente lo que esperarías de diluvio, depositando toneladas de sedimento mezclado en cuestión de semanas. No lo que esperarías de deposición gradual durante millones de años, que produciría sedimento más uniforme y estratificado ordenadamente. Evidencia 3. Ausencia de erosión en superficies talladas. Aquí está la paradoja que uniformitarismo no puede resolver. Si Puma Punku tiene millones de años y ha estado expuesta a elementos durante todo ese tiempo, superficies talladas deberían mostrar erosión significativa, pero no la muestran. Precisión se mantiene, ángulos permanecen agudos, superficies pulidas todavía reflejan luz. Como si bloques fueron tallados, usados brevemente y luego enterrados rápidamente bajo toneladas de sedimento que los preservó. Desenterrados recientemente, geológicamente hablando, cuando sedimento fue removido por erosión posterior. Cronología que encaja perfectamente con diluvio. Puma Punku, construida por civilización prediluvio avanzada. Diluvio destruye estructura, dispersa bloques, deposita sedimento masivamente. Sedimento preserva bloques durante miles de años. Erosión reciente expone bloques nuevamente, preservando precisión original, simple, coherente, y explica todas las anomalías que uniformitarismo no puede. Puma Punku no es evidencia de alienígenas o tecnología perdida mística. Es evidencia de civilización humana prediluvio que tenía conocimientos avanzados, que fue destruida por juicio divino y cuyas obras sobrevivieron como testamento a lo que existió antes del reseteo. Exactamente como Génesis narra. Capítulo 6. Elevación tectónica rápida, cuando montañas surgen en meses. La evidencia más perturbadora para uniformitarismo no es lo que está en los Andes, es dónde están los Andes. El problema de la altitud. Los Andes contienen múltiples picos sobre 6.000 metros.
Altiplano a 4.000 metros. Lago Titicaca navegable a casi 4.000 metros. Según uniformitarismo, esa elevación tomó millones de años. Placas tectónicas colisionando lentamente. Centímetros por siglo. Elevación gradual. Pero evidencia física contradice esa narrativa. Evidencia 1. Sedimentos marinos no comprimidos. Sedimentos marinos en picos andinos, que supuestamente fueron depositados a nivel del mar hace millones de años. No muestran compresión extrema que millones de años de presión tectónica causarían. Están relativamente sueltos. Estratificación es visible. Fósiles no están aplastados. Como si sedimentos fueron depositados y luego tierra fue elevada rápidamente, demasiado rápido para que compresión extrema ocurriera, exactamente lo que esperarías de elevación tectónica catastrófica durante o inmediatamente después del diluvio. Evidencia 2. Fallas geológicas masivas. Los Andes muestran evidencia de fallas tectónicas que indican movimiento súbito, violento, no desplazamiento gradual durante eras, sino rupturas catastróficas. Bloques de corteza terrestre desplazándose cientos de metros vertical y horizontalmente en eventos únicos. Geólogos admiten que estas fallas indican eventos sísmicos extremos, pero evitan discutir cuán extremos o cuán recientes geológicamente, porque evidencia apunta a escala de desastre que solo cataclismo global explicaría. Evidencia 3. Modelos de elevación rápida. Estudios recientes usando GPS de alta precisión muestran que Andes continúan elevándose, pero no a ritmo uniforme. Hay períodos de estabilidad interrumpidos por eventos de elevación rápida asociados con terremotos masivos. Si patrones presentes son clave del pasado, usando lógica del propio uniformitarismo, entonces elevación de Andes no fue gradual, sino episódica. Períodos largos de estabilidad, interrumpidos por eventos catastróficos de elevación masiva. Y el evento más masivo podría haber sido durante diluvio, cuando fuentes del grande abismo se rompieron, cuando placas tectónicas se desplazaron violentamente, cuando montañas surgieron y valles se hundieron en cuestión de semanas o meses. Job 9:5-6 describe exactamente eso. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. No es poesía vaga, es descripción de evento real, reorganización tectónica catastrófica, que evidencia geológica en Andes confirma ocurrió. Capítulo 7. El mito de los millones de años. Cuando datación falla a defensa principal del uniformitarismo contra interpretación catastrófica, es datación radiométrica. Rocas tienen millones de años, lo sabemos por datación con carbono 14, potasio argón, etc. Pero hay problemas masivos con esos métodos que instituciones científicas prefieren no discutir abiertamente. Problema 1. Asunciones no verificables. Datación radiométrica asume: tasa de decaimiento ha sido constante durante millones de años. No hubo contaminación del material. Condiciones iniciales son conocidas. Ninguna de esas asunciones puede verificarse. Son artículos de fe, no ciencia observacional. Y si hubo evento catastrófico global, como diluvio, que alteró condiciones planetarias dramáticamente, todas esas asunciones colapsan. Problema 2. Dataciones inconsistentes. Cuando misma roca es datada con múltiples métodos, frecuentemente produce resultados radicalmente diferentes. Ejemplo documentado: roca volcánica de erupción del monte St. Helens en 1980. Sabemos exactamente cuándo se formó. Fue datada con método potasio-argón. Resultado: millones de años. Roca con edad conocida de décadas produce datación de millones de años. ¿Por qué? Porque método
asume condiciones que no aplican a formación catastrófica rápida. Si método falla para roca con edad conocida, ¿cómo podemos confiar en él para rocas con edad desconocida? Problema 3. Carbono 14 en materiales antiguos. Carbono 14 decae completamente en aproximadamente 50.000, 100.000 años. Después de eso, no debería detectarse. Pero carbono 14 se ha detectado en diamantes supuestamente de miles de millones de años, carbón supuestamente de millones de años, fósiles supuestamente de millones de años. ¿Cómo carbono 14 está presente en materiales que supuestamente tienen millones de años más de lo que carbono 14 puede sobrevivir? Uniformitaristas no tienen explicación satisfactoria. Usualmente descartan hallazgos como contaminación, pero explicación más simple. Materiales no tienen millones de años, tienen miles. Consistente con cronología bíblica de diluvio hace aproximadamente 4.500 años. Carbono 14 está presente porque materiales son suficientemente recientes para que no haya decaído completamente. Datación radiométrica no es ciencia objetiva infalible, es herramienta que depende críticamente de asunciones sobre pasado, asunciones que uniformitarismo hace pero que evidencia de diluvio cuestiona. Cuando ajustas asunciones, cuando consideras evento catastrófico global que alteró condiciones planetarias, dataciones radicalmente diferentes emergen. Dataciones consistentes con miles, no millones de años. Consistentes con Génesis, no con Darwin. Capítulo 8. Las leyendas andinas del diluvio. Memoria oral preservada. Evidencia geológica. No es única evidencia del diluvio en los Andes. Hay evidencia cultural. Leyendas preservadas durante milenios. El que describen evento catastrófico global sorprendentemente similar a Génesis 7. Leyenda 1. Los Cañari, Ecuador. Según tradición cañari, hubo diluvio que cubrió toda la tierra. 2 hermanos escaparon subiendo montaña más alta mientras aguas subían. Cuando aguas bajaron, hermanos descendieron y encontraron mundo destruido. Repoblaron tierra. Paralelo con Noé es obvio. Diluvio global. Sobrevivientes en montaña. Repoblación post-diluvio. Leyenda 2. Viracocha y el diluvio, Andes centrales. Tradición inca habla de Viracocha, dios creador, destruyendo primera humanidad con diluvio porque se volvieron malvados. Solo pocos sobrevivieron. Viracocha los usó para crear nueva humanidad. Nuevamente, diluvio global, destrucción por maldad, pocos sobrevivientes, nuevo comienzo, exactamente narrativa de Génesis 6:9. Leyenda 3. Tiahuanaco como ciudad prediluvio. Tradición oral preservada por aymaras cerca del lago Titicaca. Afirma que Tiahuanaco fue construida por los antiguos antes de gran inundación que cubrió mundo. Ciudad fue destruida por diluvio. Solo ruinas permanecieron. Culturas posteriores las encontraron y veneraron. No es invención moderna influenciada por misioneros cristianos. Es tradición documentada por cronistas españoles en siglo XVI, antes de evangelización completa. Sugiere que memoria del diluvio fue preservada independientemente en Andes, sin contacto con narrativa bíblica. El patrón global, leyendas de diluvio, no son únicas a Andes. Existen en más de 200 culturas globalmente. Mesopotamia, China, Grecia, India, América del Norte, Pacífico, África. Todas describen diluvio global, causado por juicio divino contra maldad. Pocos sobrevivientes, usualmente en barco o montaña, repoblación de tierra después. Coincidencia masiva, arquetipo psicológico universal o memoria colectiva de evento real que afectó humanidad globalmente. Cuando combinas evidencia geológica en Andes, datación radiométrica cuestionable, leyendas culturales consistentes, narrativa bíblica detallada, convergencia es innegable.
Diluvio no fue mito local en Medio Oriente, fue evento global que reorganizó geografía planetaria, que destruyó civilización, que dejó evidencia física que todavía podemos examinar y que culturas globalmente recordaron porque sus ancestros lo vivieron. Capítulo 9. ¿Por qué la verdad es suprimida? Implicaciones que aterrorizan. Si evidencia del diluvio es tan fuerte, ¿por qué no es enseñada en universidades? ¿Por qué geólogos que la proponen son marginalizados? ¿Por qué instituciones científicas se resisten tan violentamente? No es solo sesgo antirreligioso, es algo más profundo, más existencial. Razón 1. Colapso de paradigma evolutivo. Evolución darwiniana requiere eras vastas de tiempo, millones de años, para que mutaciones aleatorias produzcan complejidad biológica. Si diluvio es real y Tierra es joven, miles, no millones de años, entonces no hay tiempo suficiente para evolución gradual. Entonces vida fue creada. Como Génesis afirma, no evolucionó aleatoriamente. Eso destruye fundamento filosófico de materialismo científico moderno. Razón 2. Implicaciones morales. Si diluvio fue juicio divino contra maldad, entonces Dios existe y está activamente involucrado en historia humana. Dios juzga maldad severamente. Humanidad es moralmente responsable ante autoridad superior. Esas implicaciones son inaceptables para cosmovisión secular que domina a academia, porque requieren admitir que no somos dueños de nuestro destino, que hay autoridad moral absoluta, que acciones tienen consecuencias eternas. Razón 3. Validación de escritura. Si diluvio es histórico, entonces Génesis es confiable. Si Génesis es confiable, entonces resto de Biblia probablemente también lo es. Entonces Jesús era quien decía ser. Entonces salvación a través de Cristo es única verdad. Entonces todas las demás cosmovisiones religiosas están equivocadas. Esas conclusiones son cultural y políticamente inaceptables en era de relativismo. Entonces evidencia debe ser suprimida, negada, ridiculizada, no porque sea débil, sino porque es demasiado fuerte y demasiado inconveniente. Razón 4. Control institucional. Instituciones científicas, universidades, museos, han invertido décadas construyendo narrativa de millones de años, evolución, uniformitarismo. Admitir que estaban equivocadas, fundamentalmente, requeriría reescribir libros de texto, revisar museos completamente, admitir que generaciones de estudiantes fueron enseñadas incorrectamente, pérdida masiva de credibilidad institucional. Es más fácil mantener mentira confortable que enfrentar verdad disruptiva. Entonces evidencia es ignorada. Científicos disidentes son silenciados y narrativa oficial continúa. Pero verdad tiene manera de emerger, eventualmente, porque roca no miente. Sedimento no tiene agenda política. Fósiles no se preocupan por paradigmas académicos, y en los Andes evidencia está gritando, solo esperando que alguien tenga coraje de escuchar. Capítulo 10. La verdad que las montañas gritan. Después de examinar toda la evidencia, ¿qué conclusión honesta podemos extraer? Los Andes no son solo montañas hermosas. Son testigos geológicos de evento más catastrófico en historia humana. Evidencia resumida: sedimentos marinos a 7.000 metros, depositados cuando área estaba bajo océano, lago Titicaca, con fauna marina a 4.000 metros, residuo oceánico elevado, estratificación sin erosión entre capas, deposición rápida, no gradual, fósiles poliestratos, enterramiento súbito tiahuanaco con erosión acuática, sumergida durante diluvio Pumapunku con bloques dispersados, destrucción catastrófica, evidencia de elevación tectónica rápida, montañas surgiendo en meses, problemas con Ninocinto, datación radiométrica, asunciones fallan con cataclismo,
leyendas culturales consistentes, memoria oral del diluvio, supresión institucional, verdad demasiado inconveniente. Cada evidencia individual podría tener explicación alternativa forzada, pero todas juntas, convergiendo hacia misma conclusión, apuntando hacia mismo evento. La explicación más simple, más coherente, más científica es diluvio global, hace aproximadamente 4.500 años, exactamente como Génesis 7:8 describe. No inundación local en Mesopotamia, sino cataclismo planetario que cubrió todas las montañas bajo agua, depositó sedimentos masivamente en meses, causó actividad tectónica catastrófica, reorganizó geografía completamente, destruyó civilización prediluvio, dejó evidencia física en múltiples continentes y los Andes, con su altitud imposible, sus sedimentos marinos, sus ruinas sumergidas, sus leyendas preservadas, son uno de los testimonios más poderosos de ese evento. No necesitas fe ciega para aceptar diluvio. Necesitas honestidad científica, voluntad de seguir evidencia donde conduce, coraje de cuestionar paradigmas establecidos, porque cuando haces eso, cuando miras evidencia sin filtro de dogma uniformitarista, conclusión es inevitable. Génesis tenía razón, Noé fue real, Arca fue real, diluvio fue real, y montañas de los Andes lo recuerdan. Recuerda cómo comenzamos. Robert Ballard, sumergible en lago Titicaca, año 2000. Descubriendo ruinas bajo el agua a 4.000 metros de altitud. Ruinas que gobiernos de Bolivia y Perú clasificaron inmediatamente, prohibiendo exploración adicional. Ahora entiendes por qué. No porque ruinas fueran insignificantes, sino porque eran demasiado significativas. Evidencia física de civilización prediluvio, construida cuando Altiplano estaba a nivel del mar, inundada durante diluvio global, elevada tectónicamente después. Evidencia que valida exactamente lo que Génesis describe. Y eso es inaceptable para instituciones que han construido carreras sobre negación de narrativa bíblica. Entonces, ruinas permanecen clasificadas. Fotografías de Ballard nunca se publican completamente. Y verdad permanece enterrada, bajo agua, bajo sedimento, bajo capas de propaganda académica. Pero montañas permanecen, sedimentos marinos a 7.000 metros permanecen, estratificación rápida permanece, leyendas culturales permanecen, y cada pieza de evidencia grita misma verdad. Diluvio fue real, Noé fue real, juicio divino fue real, y los Andes, con toda su majestuosidad, toda su evidencia geológica, todas sus ruinas sumergidas, son testamento eterno. La pregunta no es si evidencia existe. Existe abundantemente. La pregunta es, ¿tendrás coraje de mirarla honestamente, de seguirla donde conduce, de aceptar que Biblia podría ser más históricamente precisa que libros de texto modernos? Porque las montañas no desaparecerán porque las ignores. Y la verdad que contienen esperará pacientemente hasta que estés listo para escuchar. Estas son las evidencias que rescatamos del olvido, las verdades geológicas que academia prefiere no enseñar, las confirmaciones físicas de que palabra de Dios es confiable, incluso en sus narrativas más imposibles. Si este video te abrió los ojos, si los Andes ya nunca se verán igual para ti, si Génesis 7 pasó de ser mito primitivo a historia documentada geológicamente, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene es aún más profundo, más épico, más necesario para entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y dime en los comentarios, ¿crees que evidencia geológica en los Andes confirma el diluvio de Noé? ¿Crees que instituciones científicas están suprimiendo verdad deliberadamente? ¿O piensas que todo tiene explicación uniformitarista que simplemente no entendemos todavía? Tu respuesta importa.
Porque búsqueda de verdad no es solo mía. Es de todos los que se niegan a aceptar dogmas cuando evidencia física está gritando algo diferente. Dale like. Comparte con quienes necesitan ver esto. Y prepárate, porque el diluvio puede haber terminado hace miles de años, pero su testimonio en piedra, sedimento y montaña permanece eterno. Y la palabra que lo profetizó, lo documentó y lo preservó en escritura, nunca pasará.